Presentamos Crimen y Derecho. El acontecer diario dentro y fuera de Colombia en materia penal. El delito, sus causas, su sanción, la justicia, las grandes decisiones judiciales. Una presentación de La Voz del Derecho. Dirige y conduce Germán Perea Posada. Presentamos un cordialísimo saludo a los oyentes y seguidores de La Voz del Derecho. Este es un nuevo programa que se instala a partir de la fecha bajo la dirección del doctor Germán Perea Posada. Crimen y Derecho es el nombre de este programa, será de 1 hora. ¿Pasará, doctor Perea, qué días? Sí, doctor, muy buenos días a todos en el equipo de trabajo, al doctor Iván Cancino, al doctor Ricardo Calvete. Este programa estará en el aire los días miércoles de 9:30 de la mañana en adelante. Y se repite en las horas de la noche para que nos escuchen en otros países con diferencias de horarios. Así es, sí señor, tendrán la difusión nuevamente en las horas de la noche. Pues le agradezco mucho, doctor Perea, usted es nuestro comentarista en debates constitucionales y hoy comenzamos este espacio de Crimen y Derecho bajo su dirección, bajo su conducción igualmente, con la presencia de ilustrísimos juristas que hoy nos acompañan, el doctor Iván Cancino, abogado, profesor universitario, el doctor Ricardo Calvete Merchán, por vía telefónica estará el doctor Francisco Bernate, un poco más adelante. Yo les agradezco muchísimo, doctor Cancino y doctor Calvete. Pues doctor José Gregorio, para mí en especial es un honor que usted me haya invitado, igual al doctor Perea, y pues a mi gran amigo de cosas jurídicas y no jurídicas, el doctor Calvete, también siempre es un placer estar y compartir con él. Están invitados permanentemente a este espacio y a La Voz del Derecho. Aquí tratamos los temas con total y plena libertad, con el mayor respeto hacia las ideas de otras personas y siempre mirando a ilustrar a nuestra audiencia sobre el derecho, sobre la aplicación de ese derecho a la luz de los principios y preceptos constitucionales para que los asuntos que diariamente se van presentando puedan ser escudriñados por nuestra audiencia. Bueno, vamos a comenzar, doctor Perea, le ruego contarnos a qué problema de carácter penal vamos a aludir hoy. Bueno, doctor, hay un problema absolutamente complicado en este momento que me parece a mí que debe ser debatido no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también social, y es el advenimiento que se tuvo recientemente de la Ley 1908 del 2018, recientemente sancionada, actualmente en curso en una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, frente al contenido del artículo 340A del Código Penal, donde se adiciona el artículo 6º de la Ley 1908, donde dice adiciones el artículo 340 de la Ley 599 del 2000. Palabras más, palabras menos, leyendo el texto de la norma donde dice que hará así el artículo 340A, asesoramiento a grupos delictivos organizados y grupos armados organizados, el que ofrezca, preste o facilite conocimientos jurídicos, contables, técnicos o científicos, ya sea de manera ocasional o permanente, remunerados o no, con el propósito de servir o contribuir a los fines ilícitos de grupos delictivos organizados y grupos armados organizados, incurrirá en esta sola conducta en prisión de 6 a 10 años e inhabilidad para el ejercicio de la profesión, arte, oficio, industria o comercio por 20 años. No se incurrirá en la pena prevista en este artículo cuando los servicios consistan en la defensa técnica sin perjuicio del deber de acreditar sumariamente el origen lícito de los honorarios. En todo caso, el Estado garantizará la defensa técnica. Pienso que la norma queda absolutamente ambigua y podría dar lugar en alguna medida a terminar dándole judicialización a aquellos profesionales, no solamente en las áreas del derecho, sino en algunas otras áreas como las contables, de que terminen involucrados en la actividad ilícita. Y yo pienso particularmente desde el punto de vista del derecho y de la justicia que efectivamente hay que desligar
al profesional que presta sus servicios de la actividad delictiva, porque es que se no hace parte de ello. Y eso ha sido una constante que se ha generado a partir de muchos años atrás del ente de acusación y de algunas otras autoridades de tipo judicial, en donde pretenden vincular no solamente al profesional del derecho con la actividad ilícita de su cliente, sino que terminan muchas veces compulsándole las copias por esta razón. Y en ese contenido hemos generado el debate del día de hoy, doctor. Es decir, la pregunta es, ¿estamos criminalizando en esta norma el ejercicio de la profesión de abogado? Palabras más, palabras menos, yo creería que sí, porque pues no se deja el contexto claro del contenido de la norma, sino que se generaliza. Y se pone además en el parágrafo no solamente, sino a establecer por parte del profesional que preste sus servicios que el origen de los honorarios que haya recaudado son de carácter lícito, cuando esa no es una situación que debe generar el profesional. Además, allí la carga de la prueba es muy complicada. Absolutamente. Querría decir que uno como abogado tiene que preguntarle al cliente, hacerle un examen exhaustivo, una investigación antes de que le paguen sus honorarios. Realmente algo que se muestra, al menos por la enunciación que hace el doctor Perea, extremo y yo diría inconstitucional. Pero quiero escuchar a nuestros penalistas. Doctor Cancino, su opinión sobre este tema. Bueno, de tiempo atrás, doctor José Gregorio, hemos hecho manifestaciones públicas sobre el horror que trae esa norma. Y es que son varios puntos que usted tocaba. El primero es romper el principio de la buena fe en el ejercicio profesional, que es de carácter constitucional. Es decir, aquí se está partiendo de la base que el abogado es cómplice de su cliente y es un tema que de tiempo atrás hemos combatido. Desde la academia, desde los espacios de opinión, Colombia tiene un grave error y es que siempre se confunde al cliente con su abogado, inobservando la norma de que cada persona tiene derecho a una defensa técnica que se haga dentro de los límites de la ley y de la ética. El origen de los honorarios profesionales tiene que estar salvaguardado. Así ha sido siempre. El abogado tiene derecho a cobrar. Segundo punto que va de la mano de lo que acabo de terminar diciendo. Nosotros somos ya más o menos 330.000 abogados en Colombia, de los cuales el 90% de los abogados sufren día a día para conseguir el pan para llevar a su casa. Y si ahora les va a tocar además salir a defenderse y a demostrar de dónde llegan los recursos, porque la gente piensa que defender organizaciones criminales es cobrar muchísimo dinero. No, por supuesto que no. Puede ser una persona de un nivel muy bajo al que el abogado le cobra 500.000 pesos, 1.000.000 de pesos, y también van a tener que venir a explicar cómo llevan el pan para la supervivencia común y corriente la mayoría de nuestros colegas, lo cual es absolutamente absurdo. Y tercero, que es el punto para mí trascendental que va de la mano con todos estos. Mire, la profesión de abogado cada vez es más atacada. A los abogados litigantes cada vez se nos persigue más, se nos pone más contra la pared, y lo que hace este contenido es mandarle un mensaje a la comunidad de que el abogado es un delincuente. Y la persona que no es abogada, que lee desprevenidamente esta norma, lo que va a decir, oiga, sí, bien hecho, porque es que el abogado es tan delincuente como su cliente, y eso sí no es cierto. Sí. Yo lo decía hace un mes en un programa que me invitó Darío Arizmendi, que Julio Sampedro también estuvo de acuerdo conmigo. Entonces, ¿por qué no ponemos a explicar al odontólogo que le paga una calza el señor de sus recursos, o al arquitecto que le construye la casa, o al médico que lo atiende? Pero imagínense el médico. Entonces, si hay un individuo contra el cual hay un proceso penal, que además hay presunción de inocencia. Por supuesto, porque primero que todo. El abogado no asume la defensa cuando ya está culpable. Cuando ya se desvirtuó por completo la presunción de inocencia, sino que la presunción de inocencia está vigente. Está vigente. Pero entonces, ¿qué tal el médico a una persona sindicada de algún delito que está herida o que está en peligro de muerte? No lo puede atender porque entonces es cómplice. Algo completamente absurdo. Correcto. Además que pienso, perdón, doctor, con todo el respeto sobre la norma y sobre el legislador, es que aquí en Colombia el problema es que cualquier persona que llegue ya actualmente al Congreso de la República, de que tenga los votos, puede legislar sin tener conocimiento muchas veces de la técnica legislativa y del contexto social del que vivimos en este país. Pero eso es lo democrático. Lo que pasa es que sí se deberían asesorar. Pero antes de darle la palabra al doctor Calvete
y a quien quiero escuchar sobre este tema, yo quisiera recordarles, en la Universidad Javeriana, mi profesor era el doctor Gutiérrez Anzola, mi profesor de penal. Un jurista conservador, de lo más conservador que ha habido en el derecho penal. Y su primera lección consistió en decirnos, miren muchachos, el ejercicio del derecho penal es algo que no solamente permite, sino que exige al abogado que reconozca la posibilidad que toda persona tiene de defensa. El derecho a defenderse procesalmente, a defenderse ante un juez. Hoy por hoy, ante la fiscalía y después ante los jueces, el derecho de toda persona, aún el peor delincuente, decía el doctor Gutiérrez Anzola. Porque al fin y al cabo, la función del abogado consiste en establecer si hay allí una razón, por ejemplo, una causal de justificación que pueda darse, o una causal de exculpación. Bueno, tantas cosas, y ustedes manejan mejor el tema que yo. Quiero escuchar al doctor Calvete. Bienvenido, doctor Calvete. Muchas gracias por la invitación, doctor Perea, doctor José Gregorio. Saludo también a Iván. Quería digamos, complementar lo que mencionaba Iván Cancino, y en relación también con el surgimiento de este programa. La convención, o digamos la celebración de los principios para la prevención del delito y la lucha contra la delincuencia de la Organización de Naciones Unidas, celebrado y firmado por todos los países en La Habana en 1990, señaló en una de sus declaraciones, que deben ser incorporadas además por los gobiernos a los cuales vincula, lo siguiente: los gobiernos y las asociaciones profesionales de abogados promoverán programas para informar al público acerca de sus derechos y las obligaciones en virtud de la ley y de la importante función que desempeñan los abogados en la protección de sus libertades fundamentales. Yo creo que una situación que se está presentando, y digamos que complementa lo que planteaba Iván, es que en Colombia tal vez no haya asociaciones de abogados que estén activas en relación con esto, o que estén promoviendo constantemente este tipo de información a la cual se refiere, y por eso celebro pues la realización de este tipo de programas, donde primordialmente se está dirigiendo una información también a los ciudadanos para que se cumpla esto que aquí se está señalando, y es que existan programas de divulgación e información sobre la tarea de los abogados, entre otras cosas, porque se refiere precisamente a la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, no de un caso en particular. Luego eso, digamos, como un marco, además de celebrar la creación de este programa, pues debe tenerse en cuenta a la hora de mirar este marco del que estamos hablando. Ya lo segundo tiene que ver con el delito al que hacía referencia Germán Perea. Y sí, evidentemente lo más preocupante es el tema de la ambigüedad. Lo más preocupante es que es un delito bastante ambiguo, donde no queda claro, de hecho podríamos pensar inclusive en principio que será innecesario. Porque si lo que yo voy a criminalizar es verdaderamente una actuación de una persona dentro de una organización criminal, pues para eso ya existen las formas de autoría y participación, ya existen obviamente los delitos, si la persona no forma parte del delito, sino que está realizando un favorecimiento ilegal, pues existen los delitos de encubrimiento, existen los delitos de favorecimiento para quien no forma parte del delito previo, y también existen los delitos que se pueden imputar a título de autoría, de coautoría, si es que hay una. Luego, realmente sí es un delito bastante confuso, pero además quería destacar en relación con esta confusión lo siguiente: hay que tener en cuenta que la ley 1908, donde está este delito, se pretende incorporar, o ya se incorporó este delito al Código Penal, es una ley que se dirigió para atacar el fenómeno de los grupos delictivos organizados y de los grupos armados organizados. Entonces, además de la indeterminación del delito a la que hacen referencia, hay que tener en cuenta esto, que por grupo delictivo organizado, como quedó la ley, se entiende simplemente la reunión de 3 personas que con el ánimo de cometer un delito se pongan de acuerdo, y dice la ley un delito grave o de los delitos contemplados en la Convención de Palermo. No. ¿Cuál es el problema?
que la ley ni siquiera está definiendo cuáles son los delitos que las personas se asocian para cometer. Entonces podríamos decir lo siguiente: ¿cuántas personas se requieren según esta ley para que haya un grupo delictivo organizado? Bastan 3. ¿Cuántos delitos deben cometer? Ninguno. Basta que se asocien para cometer uno. ¿Y qué tipo de delitos se asocian para cometer? Dice la ley, delito grave, que no lo define, delito grave. Pero perdón un segundo, doctor Calvete, le hago una interpelación ahí porque el tema se está poniendo absolutamente interesante en este contenido. Si nosotros miramos el contenido de la norma del artículo 340A, que es el artículo sexto, la reforma de la ley 599 frente a la edición del artículo sexto, lo que usted está diciendo ya, pues vamos a retomar el uso de la palabra absolutamente importante. Pero es que no solamente involucra a los abogados penalistas. Es que si nosotros miramos la norma... Habla de profesionales. Cualquier abogado que asesore a alguna persona que ni siquiera además tenga conocimiento del contenido que hace parte de una actividad ilícita, sino que posteriormente lo pueda hacer. Por ejemplo, una persona le dice, queremos una empresa en Panamá y usted es un comercialista y necesito que me la cree, y él le presta sus servicios y resulta que posteriormente la empresa termina vinculada, por vía de ejemplo, a un lavado de activos, entonces el profesional del derecho se presume que se prestó para la creación de esa actividad ilícita. ¿Y hasta dónde está la presunción de buena fe de la prestación de un servicio y una profesión liberal, doctor? Lo dejo que continúe, doctor Calvete. O el constitucionalista que le prestó sus servicios para ejercer la acción de tutela, por ejemplo, así es, frente a posibles vulneraciones del debido proceso. Bueno, doctor Perea, doctor Cancino, doctor Calvete, tenemos en el aire al doctor Francisco Bernate, a quien hemos llamado por teléfono. Vamos a hacer una pausa aquí en La Voz del Derecho para que ustedes conversen con él. Estamos en Crimen y Derecho, en La Voz del Derecho. Ya regresamos. Doctor Bernate, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra usted? Muy buenos días. Un saludo muy especial para usted y, por supuesto, para toda la inmensa audiencia de La Voz del Derecho. Gracias, doctor Bernate. Le cuento que aquí en la mesa de trabajo se encuentran los doctores Iván Cancino y el doctor Ricardo Calvete, quienes están compartiendo conmigo en la mañana de hoy de La Voz del Derecho en el programa Crimen y Derecho sobre los alcances que tiene la norma del artículo 6 de la Ley 1908 del 2018, en donde se reforma y se adiciona al artículo 340 de la Ley 599 del 2000. Básicamente estamos debatiendo el tema sobre la imperfección legislativa que se gestó al interior de la norma, en el entendido que se quedó una norma de carácter ambiguo, donde se supone que debió ser clara en el entendido de no generar prácticamente la criminalización de los profesionales del derecho y de algunas otras ramas, de algunas otras profesiones dentro del contexto de esta norma. En ese contenido, ¿qué opina usted de la norma, doctor? Pues, doctor, lo primero es agradecer a La Voz del Derecho, a su director, el doctor José Gregorio Hernández, a su señoría como director de este espacio y, por supuesto, a toda la comunidad de La Voz del Derecho, la oportunidad que nos dan de estar en este espacio que, sin lugar a dudas, marca un hito en la forma de difundir el derecho en Colombia y que fue el modelo que seguimos nosotros para, desde la Universidad del Rosario, crear el espacio Hora Judicial. Reconocemos en La Voz del Derecho un espacio pionero, un espacio muy importante que afortunadamente sigue vigente y cada vez más. Igualmente es un honor para mí no solamente estar acompañado de su señoría como conductor de este espacio, sino especialmente de los doctores Calvete y Cancino, con quienes me une no solamente una entrañable amistad y un afecto y un cariño inmenso, sino pues básicamente una unidad en cuanto a las críticas y en cuanto a la preocupación por la forma en que se está practicando y ejerciendo el derecho penal en Colombia. Respecto a esta norma, doctor Perea, pues lo primero es que no hay que olvidar que se circunscribe dentro de una tendencia político-criminal en Colombia, en la que la Fiscalía General de la Nación, que en términos reales, entiendo yo, es una parte del proceso, se está arrogando la iniciativa legislativa. La totalidad de las normas penales que en Colombia se producen provienen de no sabemos qué mentes, no sabemos con qué tipo de posturas, de ideas e incluso de ideales o de tendencias. Todas las leyes penales en Colombia las está produciendo la Fiscalía y no sabemos quién es la cabeza de esto. No hay una discusión, no hay unas actas, no hay una discusión. Eso es muy preocupante.
porque arroja leyes como estas, en la que usted encuentra términos de detención preventiva de hasta 4 años, donde usted encuentra una eliminación de prácticamente todas las garantías, donde usted encuentra la posibilidad teórica, ilusa, de hacer audiencias de imputación en salas de audiencia que todavía no existen. Y sobre todo, donde se persigue de manera abierta a los abogados que durante la administración anterior de la Fiscalía General de la Nación y en esta han sido perseguidos por sus posturas, por sus críticas a la Fiscalía, se les han abierto procesos, o ni siquiera se les han abierto, se les ha mantenido en investigaciones preliminares con exposición mediática para hacerles daño. Entonces eso se circunscribe en un irracional entendimiento del sistema penal acusatorio en el que yo me declaro ignorante, en el que la Fiscalía se considera una parte, pero la única parte capaz de perseguir y de acusar a todos los demás. Y para eso crea un delito que, como decía el doctor Calvete, pues es innecesario, pero es un llamado de atención, ¿no? Para que tengamos mucho cuidado en la forma en que ejercemos la defensa y en las posturas que explicamos frente a la Fiscalía, porque tenemos la certeza de que vamos a ser investigados, como ya ha sucedido. Es un tema absolutamente grave, doctor Bernatti. Pero frente al contexto de la norma, con la dinámica que se generó, no solamente pues sin saber si fue efectivamente una iniciativa de la Fiscalía General de la Nación, lo que vemos es el problema que existe en Colombia frente a lo que se denomina política criminal, porque finalmente no tenemos ese contenido de política criminal al interior del país. Y lo que vemos es que se legisla de carácter mediático, tratando no solamente de manejar el momento que se tiene actualmente desde el punto de vista mediático y con ello pretender no solamente criminalizar, sino generar normas de carácter restrictivo. Es así, pues obviamente que actualmente lo que se hace es intentar criminalizar la profesión no solamente de los abogados, sino también de los contadores y de muchos más profesionales que se ven inmersos dentro de esta norma, pero que parece absolutamente irrazonable. ¿Usted qué pensaría al respecto que se debe hacer en un contenido desde el punto de vista legislativo para evitar que efectivamente se siga generando este tipo de normas de carácter penal? Lo primero es eliminar la iniciativa legislativa de la Fiscalía General de la Nación, que es una parte dentro del proceso penal. No tiene por qué tener iniciativa legislativa. Lo segundo es darle aún más fuerza de lo que tiene a la Comisión de Política Criminal, que creo que es una instancia muy valiosa, donde puede atemperarse este ímpetu criminalizante que tiene la Fiscalía General de la Nación, temerosa de perder los procesos en los estrados y ganarlos a través de la coacción a jueces, a abogados, procuradores, peritos, testigos, como efectivamente está sucediendo, y por sobre todo establecer que las normas penales, como sucede en países como Alemania, deban pasar por un tiempo de decantarse, de discutirse y no tener un trámite tan sencillo y tan expedito. Esta ley 1908 es vergonzante, es vergonzosa, y creo que, como lo decía el doctor Iván Cancino, los abogados del país pues echamos de menos que haya una unión entre todos, porque estamos enfrentados a un monstruo que no está dispuesto a perder los procesos, tenga que hacer lo que tenga que hacer, como ha quedado claro con las noticias de los últimos días. Ok, doctor Bernatti, muchas gracias por su compañía el día de hoy. Esperamos que nos siga acompañando en este programa Crimen y Derecho, el cual para la radioaudiencia se prestará los días miércoles de 9 de la mañana en adelante. Doctor Bernatti, que tenga un buen día y que siga enseñándole a sus estudiantes esas posturas del derecho. Pues muchas gracias, doctor Perea. Un saludo a toda la audiencia y nuevamente el reconocimiento a este espacio y por supuesto a la hora del derecho, que insisto es pionero y es un ejemplo que hemos seguido muchos en Colombia. Muchísimas gracias. Oiga, doctor Bernatti, no se vaya. Doctor Perea, doctor Calvete, a veces uno pensaría con esas intervenciones tan profundas y tan inteligentes, uno pensaría hasta que es hincha de Millonarios, ¿no? Yo creo que sí, doctor. Sí. Siento un gran aprecio por Millonarios, por supuesto es de mi ciudad, es un equipo histórico, es un equipo muy importante, por el que siento todo el respeto y el aprecio, y más cuando amigos como Ricardo y como Iván son tan aficionados a Millonarios, pero no es mi caso. Bueno, pero no me deje por fuera, doctor, que yo también soy hincha de Millonarios. Muy bien, yo soy hincha de Santa Fe, bendito Dios. Bueno, doctor, muchas gracias, muy amable, esperamos contar nuevamente con su participación activa en nuestro programa Crimen y Derecho. Vea, doctor Germán, lo que recogimos y lo preocupante es, mire, en el sistema acusatorio parece que la gente no hubiera entendido todavía que la fiscalía es una parte igual a la defensa, claro, con algunas circunstancias diferenciales. Por ejemplo, pues la defensa no puede capturar, pero son cosas excepcionales. Pero los jueces todavía siguen mirando a la fiscalía. Perdón, le hago una interpelación ahí, que fue el error más craso
que se cometió en la ley de acusación privada, la 1826 creo que es, donde se le dieron las facultades, inclusive de la titularidad de la acción penal al particular, cuando ya en varias oportunidades los actos legislativos se habían generado inconstitucionales, pero finalmente se incorporó. Entonces, fíjese que aquí hemos tratado de invertir lo que realmente debe ser el deber ser en materia de investigación. Ahí le hago una propaganda porque tal vez la explicación más clara de esa ley con críticas es una intervención en una conferencia del doctor quien nos acompaña, Ricardo Calvete, que los invito a que la busquen por YouTube. Es absolutamente clara y está a disposición de cualquier persona. Pero entonces sigo con la idea. Entonces, la ciudadanía cree que la Fiscalía todavía es omnipotente y la misma Fiscalía cree y hace imponer eso. Lo primero que tiene que hacerse, porque de manera indirecta va a afectar, y es lo que yo también he defendido con otras personas, es que no es posible que a los jueces los juzgue la Fiscalía. Porque entonces siempre van a tener esa espada de cuando son garantistas y no le gusta la Fiscalía, entonces salen en medios, no esta Fiscalía, sino de aquí para atrás, a decir que van a investigar a los jueces. Entonces, muchos son valientes, pero otros se lavan las manos y prefieren evitar una investigación antes que dar las garantías. Y esto ahora no lo quieren pasar, como dice el doctor Bernate, ahora quieren también amedrentar aún más al litigante, porque se lo quiero decir como experiencia profesional, que cada vez que uno hace una intervención que no le gusta a un juez o a un fiscal, compulsan copias. Afortunadamente el Consejo de la Judicatura en eso ha sido muy garantista y muchas veces las devuelve hasta sin hacerle a uno el juicio. Pero si a una persona que sin modestia, como nosotros, tenemos algún reconocimiento en los alumnos, en la cátedra, en el litigio, en la baranda, lo amedrentan y lo tratan de coaccionar con compulsa de copias porque uno lo que hace es ejercer su profesión, pues dígame ahora con una investigación penal encima por cualquier cosa. Esto no tiene ningún sentido ni ningún peso realmente constitucional. Es que el tema también hay que partir de la base de que no hemos entendido, y usted lo dijo hace un momento, de manera tajante, doctor, es el contenido del sistema de carácter adversarial en materia de sistema acusatorio, donde existe un juez con un principio de imparcialidad y objetividad, y donde deben existir dos partes, una que es el acusador, como ente de acusación, titular de la acción penal, y otra que es el defensor, que tienen que tener iguales calidades, igual participación dentro del contenido del sistema, pero que tienen que obrar cada uno dentro del contexto de su rol, pero aquí no lo hemos entendido. Fíjese que muchas veces, cuando un juez toma una decisión adversaria al ente de acusación, lo que se hace es inmediatamente denunciarle o abrir la investigación por la misma Fiscalía General de la Nación, y eso rompe obviamente en el contenido de los jueces ese principio que debe reinar en ellos, que es el principio de autonomía y de imparcialidad. Doctor Calvete, ¿usted qué opina? Bien, yo me guardo una opinión en relación con lo que están comentando, digamos, para también complementar eso en relación con el sistema. Pero quería volver un momento al delito que está demandado justamente por su inconstitucionalidad. Ustedes han destacado también la vaguedad, la indeterminación, la problemática que puede generar una aplicación indebida. Yo le sumo a eso lo que decía anteriormente y lo ratifico. Creo que es un delito que es absolutamente innecesario. Y es innecesario porque si el tema es que hay profesionales que forman parte de una organización delictiva y que de alguna manera tienen funciones delictivas dentro de la organización, claro, pues para eso están las normas de autoridad y participación. Obvio, y insistir. Y dos, hay un hecho claro. Es muy posible, sobre todo entre otras cosas porque puede haber facilidad para ello, es posible que algún profesional, no del derecho, distintas profesiones, sobre todo las profesiones liberales, puede existir la posibilidad de que se presten para temas de lavado de activos. Obvio, si una persona con conocimiento del origen ilícito de los dineros presta su actividad para realizar actividades de lavado de activos, pues ahí está el delito de lavado de activos. Pero esto, insisto, además de ser un delito innecesario, pues tiene una serie de complicaciones de orden teórico y dogmático de aplicación que es la que se están destacando. Yo, por ejemplo, planteo esto. El delito dice asesoramiento a grupos delictivos ilegales. Dice, el que ofrezca, preste o facilite conocimientos jurídicos. Pregunto, ¿cómo puede cometer delito una persona prestando conocimientos jurídicos? Voy a decir una cosa que parece obvia. Tendrá que ser conocimientos antijurídicos. Obvio, claro. O sea, la única posibilidad que una persona cometa delito será porque está prestando conocimientos ilegales, antijurídicos, claro, cosas que se... Pero no puede ser que prestando conocimientos jurídicos... Está inmerso dentro del contenido de la norma. Eso inclusive está en contra de la teoría misma de la tipicidad. Si usted está prestando un conocimiento que es jurídico, no le pueden decir, ahora, ¿qué es lo que hace ilegal la conducta? Esto.
la parte subjetiva, y es que sea con el fin, de alguna manera, de prestar, dice acá, dice por aquí adelante, con el propósito de servir o contribuir a los fines ilícitos de un grupo delictivo. Pero Pregunta, ¿cómo puedo prestar yo conocimientos jurídicos con la finalidad de servir al propósito? Eso es ahí donde uno piensa, fácilmente pueden terminar profesionales del derecho investigados, porque de pronto a un fiscal se le ocurre que lo que está diciendo... Seguidos, claro, y perseguidos. eso, allá va, exactamente. Como el hecho de prestar conocimientos jurídicos podría ser una conducta delictiva, alguien podría decir, pues cuando haya situaciones de flagrancia o cuando haya situaciones de conocimiento de que se está realizando esa actividad, pues a lo mejor también proceden las interceptaciones y proceden los actos de investigación. Pero lo peor aún es esto, doctores Cancino y Calvete, que me preocupa a mí muchísimo porque todos estamos dentro del ejercicio de la profesión diaria y el quehacer diario de la actividad de defensa técnica. ¿Qué va a suceder en el entendido que se asesore a una persona dentro de la actividad de defensa técnica y se empiece a romper el contenido del artículo 29 de la Constitución Nacional frente a la defensa técnica y material? Es decir, todos sabemos que la defensa integral se compone básicamente de la defensa técnica que la ejerce el profesional del derecho y de la defensa material que la ejerce obviamente quien está involucrado como persona indiciada en el contenido de una investigación o de una indagación preliminar o como imputada posteriormente a la vinculación de la formulación de la imputación. Pero donde el fiscal, digámoslo en palabras coloquiales, sea de aquellas personas que le gusta la creatividad y termina involucrando al abogado, al profesional del derecho, porque generó una asesoría de carácter jurídico, no antijurídico, dentro del contexto de la investigación. Claro. ¿Qué vamos a hacer, doctor Calvete, con ese tema? Sí, por eso destacaba anterior, en la primera intervención, que como adicionalmente esta ley entiende, yo el concepto de grupo armado organizado lo veo un poco más definido, tiene que estar previamente decidido por el Consejo de Seguridad Nacional. Eso lo veo claro, y es que el Consejo de Seguridad Nacional tiene que decir quiénes son los grupos armados organizados y tienen que reunir una serie de requisitos que están en los convenios de Ginebra. Pero el concepto de grupo delictivo organizado, como quedó, y esto es muy importante, no quedó limitado a los delitos de la Convención de Palermo, porque la misma ley dice que no se requiere que tengan carácter transnacional. No. Basta que 3 personas se pongan de acuerdo para la comisión de un delito grave. Incluso es un requisito más leve que el del concierto para delinquir. Se forma más fácil un grupo delictivo organizado que lo que imputan hoy como concierto para delinquir. Así es. Ahora, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, si una persona presta asesoría a un grupo empresarial y presta asesoría jurídica acerca de cuál es la mejor forma contractual, porque eso es lo que más le conviene a los intereses económicos, el día de mañana, cuando un fiscal diga, no, es que el contrato no debía hacerse así como usted dijo, sino tenía que hacerse de otra manera, entonces esa persona, además de los problemas típicos de autoría y participación que suelen imputar ya, entonces habría un tema aquí concursal con un delito autónomo porque usted le prestó conocimientos jurídicos al servicio de la organización. Es muy posible que termine vinculado con la figura actual que está manejando la Fiscalía de interviniente. Pero además por eso digo que es innecesario. Déjeme decirle una cosa a lo que dice el doctor Ricardo, que el doctor Bernate no está de acuerdo conmigo. Yo a Ricardo no le he escuchado la tesis. Pero además Colombia, aprovechamos para mirar eso, es de los pocos países que se da un lapo para decir que el concierto para delinquir no es un acto preparatorio punible. Y lo hace además para que pueda concursar si el delito se realiza. Y la Corte Suprema de Justicia, desde mi punto de vista, equivocadamente, ha manifestado su aprobación a este tema. Y me explico. Si yo me reúno con 2 o 3 o 4 personas para hacer un concierto para delinquir, para matar y mato, no puede concursar. Porque ya maté, el concierto se acaba, ya lo realicé, el acto preparatorio ya se volvió ejecutivo y lo consumé. Pero es un tema que lo están concursando. Claro, no, es que además fíjese que es un tema que tiene que ver con los procesos de paz y con todos los trámites de paramilitares. ¿Por qué? Porque la fiscalía se queda en lo más fácil, en probar el concierto, acusar a la persona por concierto y meterla presa, pero nunca indaga si los delitos se realizaron. Y hoy en día las mayores falencias de la Ley de Justicia y Paz, y que los va a tener la JEP también, es que la Fiscalía durante los últimos 20 años se conformó con probar un concierto para delinquir. Luego usted va a preguntar quién hizo esa masacre, quién hizo ese desplazamiento. Todo está en averiguación, porque lo que les interesaba era dar resultados en la estadística, y la estadística se les hacía muy fácil llenarla de conciertos para delinquir.
¿Usted se imagina ahora, para llenar estadística, cuántos abogados vamos a ser judicializados o imputados para hacer una cifra que les permita vacaciones, bonos, etcétera, a los fiscales a final de año? ¡Qué peligro, qué miedo! Pero inclusive ese es un tema que quisiera invitarlos para la próxima sesión de este programa. Que lo que usted acaba de decir, doctor, es absolutamente cierto. ¿En qué contenido? En Colombia se nos ha generado que la imputación es un mero acto de comunicación y así lo entendemos a partir del artículo 286 y subsiguientes, en concordancia con el artículo 8º literal H. Pero es que se le imputa el concierto para delinquir, pero jamás se le establece las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su participación dentro del contenido de la misma. Y muchas veces los jueces terminan diciendo efectivamente que fue un acto de mera comunicación. Yo tengo una tesis, doctores, que quisiera más adelante manejarla y discutirla con ustedes, ojalá al interior de un programa de estos de la dinámica del contenido académico del programa. Y es que yo parto del presupuesto que la imputación no es un mero acto de comunicación porque tiene unos efectos más allá de la comunicación que son ahí entramos en otro debate. Son vinculantes. Entonces, eso que usted acaba de decir, doctor Cancino, frente al contenido de que se le termine generando una imputación, entonces le dicen, no, pero es que como es un acto de vinculación y vinculación, perdón, que es un acto, perdón, de comunicación, pero es que es un acto de vinculación más allá de cualquier contenido. Entonces, eso genera no solamente la peligrosidad del contenido de esta norma del artículo 340A, donde se adiciona por parte del artículo 7º de la ley 1908 del 2018. Volvemos nuevamente con usted, doctor. Hay una cuestión sobre este artículo 340A que estamos discutiendo, y es que al final, en el inciso final dice que no se incurrirá en la pena prevista en este artículo cuando los servicios consistan en la defensa técnica, sin perjuicio del deber de acreditar sumariamente el origen lícito de los honorarios. Yo ahí tengo una pregunta, porque además me parece una cuestión totalmente antitécnica. Pero perdón, doctor, al final dice, en todo caso, el Estado garantizará la defensa técnica. Sí. Ahora, claro, aquí lo que estamos discutiendo es que aunque la norma dice que se garantiza la defensa técnica y aunque la norma, digamos, trata de decir no nos vamos a meter con el tema de prestar un servicio profesional, pues estamos discutiendo que puede haber fácilmente malinterpretaciones, que el delito a lo mejor era innecesario, que va a crear problemas de concursos aparentes totalmente con otras normas que ya existen. Estamos señalando que es difícil plantear cuáles son los conocimientos jurídicos que constituyen delito. Pero aquí quiero sumar una cosa. Pero yo hago una pregunta antes de que usted continúe con ese tema. Dice, en todo caso, el Estado garantizará la defensa técnica. ¿Qué diferencia existe, doctor, entre vincular a un defensor técnico de carácter particular que tiene la obligación, de acuerdo normativamente a la ley, de acreditar sumariamente el origen ilícito de los honorarios, a un defensor público que ejerce la defensa de acuerdo a la ley 941? Perseguir al abogado y coaccionarlo es el único fin. Mire, yo respeto mucho la figura de la institución, pero esta es una posición que tiene el fiscal actual de tiempo atrás. En ámbito jurídico dio esa pela y en una entrevista, si no estoy mal, en El Tiempo, en El Espectador, cuando era abogado litigante, o no me acuerdo si ya trabajaba en el gobierno Santos, en el sentido de que tenemos que explicar la procedencia de todos los recursos, y nos opusimos fuertemente muchos abogados, como lo seguiremos haciendo. Usted tiene la respuesta, no es solo el tema de honorarios, sino el defensor público que tiene un sueldo. Luego, claro. ¿Cuál es el fin? No, perdón, doctor. Coaccionar al abogado. Primero eso, pero yo pregunto cuál es la diferencia. Si el proceso lo asume un defensor público, no hay necesidad de probar absolutamente nada porque es un defensor público. Para mí es coaccionar la defensa. Si es un particular, si es un defensor técnico contratado por el procesado, ese sí tiene la obligación legal, desde el punto de vista normativo, de establecer el origen lícito de los honorarios. ¿Y cómo va a establecer el origen lícito de los honorarios si es parte de la presunción de buena fe que el dinero que le llega es de una actividad lícita? Sí, pero yo creo que hay una cuestión bastante antitécnica, y es que si uno mira el primer inciso, se está creando un delito, que es el delito, digamos, de asesoramiento ilegal. Perfecto. Pero en el inciso segundo dice, en todo caso, se tendrá que acreditar sumariamente el origen lícito de los honorarios. Hago esta pregunta. Si la persona no acredita el origen lícito de los honorarios, ¿está cometiendo la conducta del inciso primero? Yo creo que no. Es decir, el inciso primero se refiere a asesorar y prestar conocimientos con el fin de favorecer la organización. Y luego abajo meten una cosa que no tiene nada que ver con el asesoramiento, que es decir... Pero podría ser peligroso que raye con el delito de lavado de activos. O de enriquecimiento ilícito. Por eso ahí vuelvo y digo una cuestión. Es bastante peligroso. Ese inciso, ahí por eso reitero, ¿por qué es innecesario? Por esto. El delito de enriquecimiento ilícito ya existe
Y si algo ha dicho la jurisprudencia en materia de enriquecimiento ilícito de particulares, y los abogados son particulares, los médicos son particulares, los contadores son particulares, es esto: quien tiene que probar el origen lícito y por supuesto el dolo en el delito de enriquecimiento ilícito es la fiscalía. Yo no puedo invertir la carga de la prueba. Ese es un precepto del artículo 7, Correcto. donde dice claramente que en no materia de se puede enriquecimiento ilícito de particulares, la jurisprudencia ha dicho quien tiene que probar la procedencia ilícita de los dineros es el Estado. Y dos, obviamente, es un delito doloso que parte de la base de que la persona conoce que el dinero que está recibiendo proviene de actividad ilícita. Y número dos, el delito de lavado de activos, que también existe, pues también exige dolo, ya está en la ley y también requiere que el Estado pruebe, tiene la carga probatoria. Claro. Luego, no entiendo si esto sí que puede llevar más a confusión, porque lo que yo creo es que lo que está diciendo en el inciso de abajo no tiene nada que ver con el asesoramiento ilegal de lo de arriba. Ahora, la pregunta es esta: si una persona, según lo que dice el inciso de abajo, hoy, abogado, no acredita el origen lícito de sus recursos, ¿qué delito está cometiendo? Claro. ¿Asesoramiento ilegal? No veo cómo. Si es que la conducta no tiene nada que... Ahora, y número dos, ¿y qué delito comete? Alguien diría, entonces, enriquecimiento ilícito. Podría sí, ser. Pero ese delito ya existe, tiene carga probatoria y no la puedo invertir de esta manera. Ahora esto es distinto, podría por ser ejemplo. también inclusive un lavado de activos porque le está generando... Podría ser. Pero yo pregunto una cosa, y usted lo ha enfocado muy bien, doctor Calvete, dice este contenido. El artículo 7 de la ley 906 dice presunción de inocencia e indubio pro reo, y más adelante dice, en todo caso corresponderá al órgano de persecución penal la carga de la prueba y en ningún caso podrá invertirse. Sin embargo, en los delitos como el lavado de activos y el delito de enriquecimiento ilícito tienen la tesis de la inversión de la carga de la prueba frente a la carga dinámica de la prueba, donde es con servidores públicos lo han hecho. Donde es el particular que tiene que demostrar la actividad ilícita. Aquí, ¿qué norma aplicaríamos en este contenido de ese inciso ambiguo? Por eso el inciso, la verdad, el inciso de abajo, y hay una cosa bien importante, y es esta: hablemos técnicamente. Si el inciso de abajo es un delito distinto, fíjese que es un delito que no tiene pena, ni señala a qué pena incurre la persona que lo realiza. Por eso vuelvo y reitero la pregunta. Si una persona incurre en lo que dice abajo, y es que abajo dice que sin perjuicio del deber de acreditar sumariamente el origen lícito. ¿Qué delito cometería? Supongamos que una persona no acredita sumariamente. ¿Cuál es el delito? Si ese delito, ahí no hay pena, ni siquiera dice incurrir en la pena del inciso primero, no señala cuál es la consecuencia. Luego, yo veo que lo que está recordando ahí, si acaso, sería una norma de debida diligencia que no está en el ámbito del derecho penal. Por ejemplo, esto sería distinto. Pues no sé, el día de mañana podría, usted ve que hay muchas actividades que en materia de prevención de lavado de activos, como norma de debida diligencia, existen ¿cuántas veces existen formatos donde la persona dice, acredito que usted va a un banco y que le entregan un formato donde usted dice, acredito que los recursos que estoy acá provienen de actividad lícita? Bueno, si el día de mañana quieren decir que los abogados y otros profesionales deben incorporar simplemente un formato donde la persona diga, mire, declaro esto, pero no van a poner una inversión de la carga de la prueba y decir, bueno, si usted no acredita y no investiga y no va más allá. No, pues insisto, un tema de debida diligencia puede ser un tipo de deber administrativo, pero yo no veo que el inciso segundo tenga que ver con la conducta de arriba. Luego, tiene mal redactado, además. Sí, tiene unos temas de técnica legislativa supremamente graves. Supremamente graves. ¿Considera usted, doctor Cancino, que esta norma tiene una tendencia básicamente a una persecución al ejercicio de la profesión liberal, de la defensa técnica en materia penal, y no solamente de la defensa técnica en materia penal, sino del conglomerado de los abogados que ejercen o ejercemos en Colombia el derecho a la defensa técnica y material de las personas que se encuentran en su judicio? ¿Qué opina usted al respecto? No, por supuesto. Yo creo que la intención de la Fiscalía actual de entrada es muy válida y todo el mundo tiene que aplaudirla, y es perseguir corrupción y organizaciones criminales. Pero a veces esa búsqueda pues ciega y además desborda. Este artículo es una clara muestra de ese evento. No puede ser, vuelvo y repito, que asesorar jurídicamente, como dice Ricardo, se vuelva un delito. Es decir, es absolutamente ilógico. No solo, digamos que supere el test de tipicidad, pero ¿cómo va a explicar una antijuricidad, una culpabilidad, que algo que es perfectamente válido? Es decir, ¿cómo me va a prohibir una norma ejercer mi profesión? Mire, aquí ya hay un precedente de un caso que tuve la fortuna de llevar que es parecido. Una persona que fue investigada por rebelión por operar guerrilleros del Frente Primero, y el juzgado especializado absolvió. Desafortunadamente prescribió en el tribunal del Meta.
pero la tesis de uno era, ¿usted cómo va a satanizar a un médico por ejercer su profesión, por operar? ¿O es que el señor tiene que decirle, ay, usted es guerrillero, usted es bueno o malo, o si usted es guerrillero yo no lo opero? ¿Para qué estudia uno derecho, doctor Ricardo o doctor Perea? Para defender, o el sacerdote para defender causa. Es decir, yo a mis alumnos le pregunto, ¿pero usted por qué defiende a tal persona? No, porque es que yo puedo defender a quien quiera si lo hago dentro de la ley y la ética. Y entre más difícil sea el caso, para mí es mejor, y lo digo con orgullo. Y cuando dicto clase en la especialización o en la maestría de Derecho Médico, les pregunto a los médicos, ¿ustedes estudiaron para curar sanos? ¿O les interesaría una causa de una enfermedad bien berraca para poder salir adelante? La respuesta es obvia. A uno lo que le da esa búsqueda, esa felicidad, esa adrenalina, es una causa complicada, pero haciéndola bien dentro de los límites legales. Y ahora usted va a un juzgado y si llega media hora tarde le compulsan copias. Si habla medio durito le fiscalizan el tono. Si pide una excusa con el tiempo determinado, su compulsa de copias. Y ahora se está volviendo causa que si usted renuncia al poder les parece raro. Y les compulsan copias por renunciar al poder. Entonces, toda esa sumatoria, y si nosotros no nos pronunciamos duro, doctor Perea, doctor Ricardo, va a llegar el momento en que nos van a acorralar y nos van a perjudicar aún más de lo que nos están haciendo. Y si ahora se meten con los honorarios profesionales, vuelvo y le digo, para la audiencia que no es jurídica, que también nos escucha mucho, y para la jurídica, aquí no estamos hablando de sumas grandes, porque también en esas organizaciones hay personas que pagan honorarios normales o pequeños, es decir, que esta no es una causa solamente para honorarios altos, sino para cualquier abogado que ejerza su profesión de una manera decente. ¿Cómo es posible que ahora nos va a tocar salir a explicar a los abogados o a los contadores de dónde tenemos nuestros ingresos? Entonces generalícela como empezábamos el programa, médicos, ingenieros, odontólogos, a todo el mundo. A mí sí me parece muy preocupante, pero tengo la tranquilidad y la certeza de que, primero que creo que no va a pasar en el Congreso, pero si pasa, no supera un test de constitucionalidad jamás. Bueno, doctores, muchas gracias por su participación el día de hoy en La Voz del Derecho, en nuestro programa de inauguración Crimen y Derecho. Aspiro y espero que nos sigan acompañando cada 15 días en la locución de este programa, porque es el mensaje que se le envía desde el punto de vista del derecho a la sociedad para que entienda los problemas de tipo penal que nos aquejan diariamente en nuestro país. Doctores, muchísimas gracias y nos veremos nuevamente en una nueva oportunidad. Quedan cordialmente invitados en Crimen y Derecho de La Voz del Derecho. Gracias, muy amables. Hemos presentado Crimen y Derecho, el acontecer diario dentro y fuera de Colombia en materia penal. El delito, sus causas, su sanción, la justicia, las grandes decisiones judiciales. Dirige y conduce Germán Perea Posada. Una presentación de La Voz del Derecho.